Experimenta a Jesús, es el camino y la luz. Yo espero que todos hayan recibido ya su bosquejo del día de hoy. Estamos hablando acerca de la visión 2016 y estuvimos hablando desde la semana pasada acerca de ser no un cristiano más, no un cristiano del montón, pero ser un cristiano más con acento, ¿verdad? Y estuvimos explicando la diferencia entre más y más. Y regálame otro poquito más, Dani, de monitor. Y estuvimos viendo que si hay una diferencia entre los que son cristianos del montón y aquellos que son más. Y si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, estoy seguro que le va a bendecir mucho. Estuvimos hablando acerca de que no debemos de vivir por milagros, pero debemos de conquistar nuestra tierra prometida. Porque cuando conquistamos nuestra tierra prometida, entonces el maná deja de caer. Dios no quiere que vivamos solo de milagros, pero que vivamos en la tierra donde fluye la bendición, fluye la leche y la miel. Y estamos proclamando este año que vamos a hacer, ahí se los regalo en la primera parte del bosquejo, más fuerte en la adoración, más cálido a través del compañerismo, más profundo a través del discipulado y más amplio a través del ministerio y más grande a través de las misiones. Diga conmigo: más fuerte, más cálido, más profundo, más amplio y más grande. ¿Cuántos van a ser más este año 2016? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces hoy vamos a tratar el primer tema. ¿Por qué más fuerte en la adoración? Sencillamente quiero explicarte que tiene dos vertientes. Cuando yo soy una persona que entiendo la importancia de la adoración, esto a mí me fortalece cuando adoro, pero cuando adoro también me hace alguien más fuerte. Son dos vertientes. Yo le explico de esta manera: es como hacer ejercicio. Si tú quieres ser una persona más fuerte, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer más ejercicio, ¿no? Ejercitarte más. Si quieres ser más fuerte, pues tienes que ponerle más peso a esos aparatos para que te cueste más trabajo, para que te esfuerces y finalmente salgan más músculos, ¿cierto o no es cierto? Lo mismo es con la adoración. Cuando yo entiendo, y hoy vamos a salir de aquí muy bendecidos, cuando yo entiendo que la adoración me hace más fuerte, un cristiano más fuerte, entonces yo me esfuerzo en adorar más, en entender la adoración, porque eso me hace más fuerte y a la vez me fortalece la adoración. La adoración me fortalece y a la misma vez me hace más fuerte. ¿Me estoy explicando esta mañana? O más o menos. Entonces la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 verso 15, ahí se los regalo en su bosquejo, dice: así que ofrezcamos por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de adoración. Ahí debe haber sido traducido como adoración, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Entonces ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo debemos de ofrecer a Dios? Siempre. ¿Y por qué es un sacrificio? Alguien dirá: ay, pero no es un sacrificio. Claro que sí es un sacrificio, porque cuando no lo queremos hacer, es ahí cuando se convierte en un sacrificio. Por eso hoy vamos a hablar de la diferencia entre la alabanza y la adoración. También Salmos 37 nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo aprendo a deleitarme en la adoración, entonces soy bendecido porque tengo las peticiones de mi corazón. El fruto, la adoración es un fruto. Diga conmigo: la adoración es un fruto. Es decir, que no cualquier cristiano adora. Sé que tú ahorita estás un poquito confundido, al final vas a entender el mensaje. Di conmigo: no cualquier cristiano adora. Alabar a Dios es muy fácil porque, como les explico allí y les digo, debemos de aclarar
dos cosas. Alabanza es diferente a la adoración. Alabanza es, ¿todos tienen su bosquejo? ¿Sí? ¿Alguien no lo tiene para que se lo puedan traer? Miren, aquí hermano, ayúdenme en la parte de enfrente. Allá atrás todos tienen, allá necesitan. Adoración y alabanza son dos cosas muy diferentes. Ahora pónganme atención. Cuando los músicos están aquí platicando y hablando y poniéndose de acuerdo, ya es generalizado a nivel mundial que parte de la comunicación es decir que si vamos a cantar una de alabanza se están refiriendo a una de las rapiditas, pero si dicen vamos a cantar una adoración se están refiriendo a una de las tranquilitas. Eso es como una comunicación, pero en realidad no ese es el significado, y no hay nada de malo con seguirlo tratando así porque es una forma de comunicarnos, ¿verdad? Pero en realidad la diferencia entre alabanza y adoración, ahí escribe, significa que lo alabamos por lo adoramos por lo que Él es. A ver, ¿están ahí? Significa que lo alabamos por lo que Él hace. Escriban primero la palabra hace con H, ¿eh? Lo alabamos por lo que Él hace en nuestras vidas y lo adoramos por lo que Él es en nuestras vidas, ¿sí? Es decir que el trabajo de Dios en nuestras vidas es forjar cristianos que adoran. Diga conmigo, alabanza es cuando Él hace algo. Adoración es por lo que Él es. Y eso es parte de lo que el día de hoy tenemos que entender. Cuando tú y yo adoramos a Dios, en realidad lo estamos adorando por lo que Él es, no por lo que Él hace. Y Dios nos está entrenando para ser adoradores, porque la Biblia dice que tales adoradores busca al Padre que le adoren. ¿Quién está buscando? Pero ¿quién lo está buscando? El Padre. Al final vamos a tratar ese punto también. El Padre busca adoradores que le adoren. No el Espíritu Santo, no Jesucristo, pero es el Padre, es el Papá. Y entonces, por eso eso declaró Jesús. Ahora, si vamos a adorar a Dios por lo que Él es, la pregunta es, ¿quién es Dios? Si lo voy a adorar por lo que Él es o por quién es Él, necesito saber quién es Dios. Y es interesante que tanto en el Antiguo Testamento Moisés se preguntó quién era Él, y en el Nuevo Testamento los discípulos también se preguntaron quién era Dios. ¿Se acuerdan que cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, Moisés le dice a Dios, bueno, ok Dios, pero si me preguntaren quién te envió, ¿yo quién les voy a decir? En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Y qué fue lo que contestó Dios? Diles que yo soy te envía. Yo soy te envía, así de sencillo. Pero ¿cómo que yo soy te envía? Sí, porque Dios ha querido enseñar a la humanidad que Él es. Dios no existe, Él es. Y eso es algo bien controversial para nuestra mente. Dios no es una creación, Dios no existe, Él es. Y por eso dijo, cuando tú vayas, diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Cuando es yo soy el que soy, es una respuesta a toda nuestra necesidad. En otras palabras, Él estaba diciendo, yo soy el que te envía, yo soy sanador, yo soy proveedor, yo soy Padre eterno, yo soy príncipe de paz, yo soy admirable, yo soy consejero. Dios es todo aquello que tú y yo podríamos imaginar. ¿Cuántos le dan toda la gloria a Él? Él es el que es. Por eso lo adoramos por lo que Él es. Pero también en el Nuevo Testamento los discípulos están hablando con Jesús y Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy yo? Y los discípulos responden, bueno, mira, Jesús, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Jesús les dice, no, pero yo quiero saber ustedes qué dicen que yo soy. Y esa es la pregunta que finalmente Dios va a hacer a cada uno de nosotros. La religión dirá una cosa, los filósofos dirán otra cosa, pero quiero que tú a nivel personal me respondas, ¿quién dices tú que yo soy? Es ahí cuando Pedro
se levanta con una gran revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Es lo mismo que Dios dijo: yo soy. Ahora Pedro le está diciendo: tú eres. Dios dice: yo soy, y nosotros debemos decir: tú eres. Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. El Padre es aquel que nos revela quién es Dios, porque Dios va a hacer todo aquello que nosotros necesitamos, o Dios va a hacer todo aquello que tú y yo podamos imaginar. Él es parte de la adoración decir: Él es. ¿Cuántos lo adoran esta mañana? Él es Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu consejero, Él es todo lo que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos entender que por qué Dios a veces dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces como pueblo estamos lejos de Dios porque no hemos aprendido la diferencia entre la alabanza y la adoración, y nuestro corazón no está conectado con Dios. Si venimos y honramos a Dios, pero nuestro corazón no está conectado porque no hemos entendido la importancia de la adoración. Alabamos de labios, es decir, hoy estuvo aquí el grupo de alabanza dirigiendo, muchos a lo mejor levantaron las manos y estaban articulando con sus bocas, pero yo no sé si su corazón estaba conectado. Y Dios dice: el pueblo, ¿verdad?, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no está conectado. ¿Por qué no está conectado nuestro corazón? Porque no hemos entendido esa diferencia, que Dios nos está entrenando. Ahí hay una línea: para ser adoradores. Escribe ahí la palabra adoradores. Y el ejemplo, les digo ahí, es Israel cuando ya salió de Egipto. Acompáñame por favor a Éxodo 14. Sé que dice Génesis, pero hubo una equivocación, yo me equivoqué ahí. Entonces raya Génesis y escribe por ahí Éxodo. Éxodo en el capítulo 14. Quiero que ustedes aprendan el día de hoy la diferencia entre alabanza y adoración, y vamos a salir muy bendecidos. Amén. Dice Éxodo capítulo 14. ¿Llegaron ahí? Multimedia, ya están ahí apoyándome. Éxodo capítulo 14. ¿Listos? ¿Continuamos? Dice Éxodo capítulo 14: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Escúcheme, vamos a ir narrando poco a poco. Este es el momento en el que Moisés ya sacó al pueblo de Egipto. Ya se fueron, ya salieron con joyas, salieron con ganado, salieron con comida, y Dios dice: quiero que acampes entre el mar y entre esta ciudad, entre este valle. En otras palabras, Dios les está diciendo: los voy a poner a ustedes entre la espada y la pared. Wow, ¿por qué? Seguimos ahí leyendo. Verso 3: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pónganme atención. Seguimos narrando la historia. Dios dice: los voy a encerrar a ustedes y voy a mover el corazón de Faraón para que los persiga. ¿Qué clase de Dios es ese? El que dice: te voy a poner entre la espada y la pared y voy a mover el corazón de Faraón para que te siga. Yo siento que esto no le agrada a nadie, ¿verdad? Y es que debemos de saber que Dios nos pone continuamente entre la espada y la pared, porque nos está enseñando a ser adoradores. Seguimos adelante. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
y ellos lo hicieron así. Es decir, que Dios dijo: le voy a dar una lección a Egipto para que nunca se les olvide quién es Dios. Verso 7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Ponme atención, 600 escogidos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Faraón? Mira, voy a escoger 600 especiales, es decir, voy a ver que todas sus llantas estén en perfecto estado, su motor BMW, Mercedes-Benz quede pero súper bien, bien alimentados los caballos, todo a la perfección. Y voy a poner capitanes sobre ellos, es decir, 600 escogidos, pero todos los demás también. ¿Lo estás leyendo conmigo? O sea, ¿eran cuántos? Más todos los demás. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Ahorita con nadie dile quién sabe. A mí se me hace que un montón, ¿verdad? Dice el verso 10. ¿Están ahí en Éxodo capítulo 14? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Diga conmigo: cuando tengo miedo, grito. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen miedo gritan? ¿Verdad? ¡Ah, una rata! ¡Ah! Lo que sea que te dé miedo te va a hacer gritar. La Biblia dice que venían tras ellos y los hijos de Israel alzaron sus ojos y tuvieron miedo, y entonces clamaron, gritaron. No levantaron su voz, gritaron, clamaron a Dios. Empezaron a clamar a Dios y dijeron, pero fíjate cuál fue su clamor. Su clamor fue de queja y de reclamo. Y dijeron a Moisés, verso 11: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Date cuenta qué clase de pueblo es el que está ahí, que representa a muchos cristianos. Para empezar, ¿quién los obligó a salirse de Egipto? ¿Quién les puso una pistola? Nadie. ¿Por qué no te dije que no me sacaras? Me hubieras dejado como esclavo. Imagínate qué mentalidad. Me hubieras dejado ahí queriendo ser un esclavo. ¿Por qué me sacas? Oye, nadie te puso una pistola, quédate ahí. Pero el cristiano que es quejoso le va a echar la culpa siempre a Dios. Pero ¿para qué me guiaste por aquí? ¿Para qué me dijiste que hiciera esto? Yo pensé que era tu voluntad. Y ahí estamos peleándonos con Dios. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te espantas? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ve qué respuesta de Dios. ¿Por qué clamas a mí si todo está tan fácil? Nomás abre el mar y cruza. Qué respuestas de Dios, ¿no? Claro, porque Dios sabe lo que es capaz de hacer. Él sabe quién es Él y lo que Él puede hacer. Dos cosas muy diferentes. Por eso lo adoramos por lo que Él es, pero lo alabamos por lo que Él hace. Verso 19. Tengan todos ahí la imaginación bien puesta en el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso atrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas. Diga conmigo, nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba, diga conmigo, pero alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Diga conmigo, Moisés extendió su mano sobre el mar. Y nos dice ahí que hizo Jehová que el mar se retirase a través de un viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Póngame atención, porque todo es importante. Entonces vemos a un pueblo que está entre el mar y una ciudad, entre la espada y la pared. Y el ángel que iba delante de ellos se aparta y ahora se pone atrás.
Y la nube que iba delante de ellos ahora se aparta y también se pone atrás. Dios nos quiere enseñar que en medio de la dificultad, en medio de la encrucijada, Dios es un Dios que se convierte en la retaguardia entre el enemigo y nuestro destino. Y Dios dice: el enemigo no te va a tocar, aunque se quiere acercar toda la noche, no va a poder acercarse, porque yo, mi ángel, he enviado y te he puesto una muralla de protección de tal manera que él no te toca. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces este ángel y esta columna se ponen entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos en medio. Y la Biblia nos enseña que produce una terrible tiniebla en ellos, de tal manera que no podían verlos. Pero los judíos sí podían ver su destino. Aún así, escúchenme bien, acabamos de leer que Dios durante toda la noche, ¿qué hizo? Envió un fuerte viento que separó el mar durante toda la noche. Eso quiere decir que los judíos no solamente veían solamente el mar, sino que sentían el fuerte viento, sentían la tormenta. Yo me imagino que ese mover de aguas lo que provocó en esa zona fue un gran viento, pero también aunado con agua. Ese viento llevaba brisa, llevaba agua que golpeaba sus caras, que los empapaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios en medio de la tormenta es como forja a los adoradores. Dios nunca va a forjar a la gente cuando las cosas están bien, pero un adorador, solamente un adorador se forja en medio de la tormenta, en medio de la encrucijada, en medio de la circunstancia difícil. Y por eso Dios te está entrenando para que seas un adorador. ¿Te das cuenta por qué pasas por lo que pasas? Porque Dios está forjando un pueblo que es adorador. Denle un fuerte aplauso. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Hay muchos detalles ahí, pero imagínate, si leemos todos los versículos no nos da tiempo, pero los egipcios intentaron llegar al pueblo de Israel toda esa noche, pero no pudieron. Sin embargo, ellos estuvieron gritándoles: pero vas a ver mañana, mañana te voy a atrapar, mañana será otro día, mañana te voy a matar, mañana te voy a aniquilar. Vengo con miles del ejército que te van a destruir. Y así es el diablo. ¿Sabes por qué? Porque como dice el dicho, perro que ladra no muerde. Pero este Satanás, este infierno que quiere atacarte y destruirte, te está gritando: mañana no vas a poder pagar, mañana no vas a poder hablar con esa persona, mañana no vas a poder resolver esta situación. En medio de las tinieblas, en medio de la noche, te está tratando de infundir temor. Pero Dios dice: mañana verás maravillas, mañana verás un mar abierto, mañana verás como yo abro camino en donde tú pensabas que no había. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y nos dice la Biblia que al día siguiente Dios dice: ya, pasen por lo seco. Verso 28 dice, ¿están ahí conmigo en Éxodo? Dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Qué impresionante momento. Imagínate, cruzas y tienes dos muros, pero los dos muros son de agua. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio la película El Príncipe de Egipto de Walt Disney? Qué película, Me encanta porque inclusive se ven como que unos tiburones que se acercan por ahí, pero saben que ahí, hasta ahí ya es el límite del agua. Y yo creo que así fue de impresionante. Ellos iban caminando y veían corales, y veían ballenas, y veían tiburones, y veían peces de colores, y veían todo tipo de animales y todo lo que podrías imaginarte que hay en el mar. Pero ellos estaban pasando por lo seco. Y llega un momento en el que Dios
regresa a las aguas, quedan inundados ellos y no queda absolutamente nadie. Y dice el verso 31: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés y su siervo. Ahora, si tú vas al capítulo 15, solamente vete una hoja después en tu Biblia, o si estás de una manera electrónica, te vas a dar cuenta de lo que sucede en el capítulo 15. ¿Están ahí conmigo? Éxodo capítulo 15, verso 1. ¿Qué nos dice la Biblia de título? Cántico de Moisés y de María. Este cántico de Moisés y de María es aquel que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. Di conmigo: así cualquiera canta. Entonces, diga conmigo: entonces. Volta con alguien y dile: así sí cantas, ¿verdad? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De hecho, tenemos una canción que se volvió famosa en los años 80. Muchos la recordarán, ¿verdad? Cómo danzábamos con esa canción. Y echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, y todos a danzar. Echó a la mar los carros del faraón. Cantaré a Jehová y están emocionados en el capítulo 15. ¿Es malo que se hayan emocionado? No, pero qué triste que lo hicieron. Esa es la diferencia entre alguien que adora y alguien que alaba. Lo alabamos por lo que Él hace, pero lo adoramos por lo que Él es. Es muy fácil alabar a Dios, pero es súper sencillo. Por eso es que ahí te hago la pregunta al final: ¿adoras o clamas? ¿Adoras o clamas? Alabanza es después de lo que Dios hizo. Adoración hubiera sido bueno antes de que Dios lo hiciera. Me estoy explicando esta mañana. Éxodo 15, también ráyale ahí del otro lado, ráyale porque no es Génesis, es Éxodo. Representa a la persona que alaba cuando Dios bendice. Sigo escribiendo ahí: diferencia entre alguien que alaba y alguien que adora. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que alaba y alguien que adora? Sencillo, ahí les digo: Abraham adoró. ¿Por qué? Porque adoró antes de que recibiera la promesa. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Se fortaleció. Jacob adoró, sostenido en su bastón cuando ya era viejo, por el futuro. Lo vamos a ver más adelante. Y David adoró también en la fortaleza, cuando la gente le quería quitar la vida. Pero alguien que alaba, te lo voy a describir. Alguien que alaba es aquel que alaba a Dios cuando hay dinero en el banco, cuando Dios te ha sanado. Alaba a Dios cuando Dios hasta que Dios le restaura el matrimonio. Alaba a Dios cuando Dios le ha cambiado a la suegra. Alaba a Dios cuando ha prosperado el negocio. Alaba a Dios cuando le ha dado como novio a Brad Pitt. ¿Cómo no? Pues ¿cómo no alabar a Dios? Ahí sí es muy sencillo. Qué fácil es alabar a Dios cuando hay dinero en el banco, cuando hay sanidad, cuando hay restauración matrimonial, cuando Dios ha alejado a tu suegra de ti muchos kilómetros. Aquí sí es importante, tanto en el alma como en la distancia física. Cuando Dios prospera tu negocio. Pero un adorador es algo que es algo muy diferente. Es muy fácil dar cuando yo tengo, pero es muy difícil sembrar cuando no tengo. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo me está yendo bien, pero es muy difícil adorarlo cuando todas las circunstancias están absolutamente en mi contra. Mira lo que dice Dios en Romanos 4:20. Ahí se los regalo y les pongo una frase antes que dice: la adoración es un acto de fe por lo que Dios es y por lo que Dios hará. Mientras que la alabanza es un acto de agradecimiento, la adoración es un acto de fe por lo que Dios es y por lo que Él hará. ¿Me estoy explicando? Dice Romanos 4:20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Por eso este año tenemos que ser más fuertes en adoración, porque la adoración nos fortalece, la adoración nos hace fuertes. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no estaba dando alabanza porque Dios ya le había dado un hijo, no. Dice aquí claramente la escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios le iba a dar un hijo. Él se hizo fuerte en la adoración y la adoración lo fortaleció porque era un hombre que adoraba como un acto de fe. No lo alababa por lo que él había hecho, sino lo adoró en un acto de fe por lo que Dios iba a hacer en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? ¿Cuántos adoradores va a haber aquí después de este mensaje? La pregunta es, y ahí se lo subrayo, ¿qué si Dios no te responde? ¿Qué harás? ¿Qué si Dios no te bendice? ¿Qué harás? ¿Qué si Dios no te da lo que tú le estás pidiendo? Porque hay cosas que no se van a resolver en esta vida, escúchame. Yo sé que hablamos de cosas para que tengas fe, tratando de animar tu corazón y decirte sí, Dios es un Dios que lo va a hacer, pero yo tengo que decirte que hay ocasiones en las que Dios no te va a contestar. ¿Qué vas a hacer? Esta semana que estábamos en un congreso, uno de los oradores nos recordaba, Juan Beriken, que trabajó mucho o sigue trabajando mucho con John Maxwell en lo que llamaron Lideré. Es un programa de líderes a nivel mundial que ahora los gobiernos, fue un programa de iglesia cristiana, pero ahora los gobiernos de América Latina están pidiendo a John Maxwell que vaya. Y entonces Juan Beriken traduce todo lo que John Maxwell enseña. Pero Juan Beriken nos decía en esta semana que él tiene un hijo de 25 años con retraso mental. Tuvo un hijo que nació así, tiene 3 hijos, pero uno de ellos nació así. Y él decía, mientras paso esta jornada, yo soy un hombre que he aprendido a ser feliz, he aprendido a divertirme, e inclusive mi esposa y yo hacemos bromas todo el tiempo. Porque yo sé que hoy no conozco su voz, solo escucho 24 horas los gritos de ese hijo, pero en la eternidad conoceré la voz de Dios. Y que si Dios no te contesta y no te lo sana, ¿dependerás toda tu vida de una persona? Y que si ese divorcio ha marcado tu vida y no vuelves a casarte, ¿dependerá toda tu vida de una persona, de estar con una persona para que tú seas un adorador y seas una persona feliz? ¿Y qué si las cosas en la vida no te salen como tú quieres o como tú las planteas? ¿Serás un adorador o solamente alabas cuando Dios hace algo y cuando no te quejas y dices me hubieras dejado en el mundo? Por eso es que gente que alaba es fácil encontrarla, está por todos lados. Pero adoradores, el Padre anda buscando. ¿Quién será adorador? ¿Quién será? Yo soy un Padre que busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busco que adoren, y la única manera de forjarlos es en medio de la tormenta, es en medio de la encrucijada, es en medio de la dificultad. Porque alabar cuando ya ha pasado todo es muy fácil, pero adorarlo en fe, eso se requiere de un carácter cristiano que es más fuerte porque ha aprendido a fortalecerse en la adoración. ¿Cuántos le dan gloria? No es fácil, pero Dios quiere que seamos un pueblo que es incondicional con Dios y lo adora, tiene ese acto de fe para poder entender a Dios. Yo les decía la semana pasada
Dios está a punto de darnos una tierra prometida, y yo lo creo con todo mi corazón, pero Dios se la da a adoradores. Mira, esta primera generación, ¿te acuerdas? Hablamos de 3 generaciones la semana pasada. Esta primera generación es una generación que ve las maravillas de Dios, pero no cambia su mentalidad. Dios pide que sean adoradores. ¿Sabes por qué? Porque más adelante iba a venir su tierra prometida, pero antes de la tierra prometida había un Jericó amurallado. Y el Jericó amurallado no se cae ni a gritos ni a sombrerazos, solo se derriban las murallas de Jericó adorando a Dios. Antes de entrar a tu tierra prometida te viene Jericó, y ese Jericó solamente se cae, se destruye, se viene abajo a través de adoradores. La segunda generación fue una generación que nació en el desierto, que nació no en la esclavitud, no tenía mentalidad de esclavo, lo vimos la semana pasada, pero sí se había forjado en el desierto, se había forjado en la tormenta, y cuando Dios le pide una locura, simplemente lo hace. A la gente de mentalidad de esclavo, Dios le puede pedir cualquier cosa y va a decir, ¿pero por qué? Pero a la gente que se ha forjado como un adorador le dice, ok Dios, lo hacemos como tú digas. Es una locura lo que Dios les pidió. Dios les dijo, vas a marchar, los próximos 6 días le vas a dar una vuelta a Jericó, y el último día le vas a dar 7. Pero eso sí, quiero que los de la alabanza y la adoración vayan al frente, porque quiero un ambiente de adoración. Imagínate el ejército guerrero de Jericó, que se había preparado durante cientos y miles de años con una muralla. Los veían y yo creo que decían, sí, están locos. ¿Qué hacen dando vueltas? No más dan vueltas, ya se volvieron locos. No saben ni por dónde entrar. Por más que le dan vuelta, ya se dieron cuenta que no hay entradas, es una muralla. Es una locura, ¿no es cierto? Pero cuando Dios te manda a hacer una locura y tú eres un adorador, harás cualquier cosa, porque tú sabes que para Dios las cosas que son locura para el hombre, para Dios son completamente entendibles. Y Él dice, solo es a través de alabanza y de adoración, no es a través de guerras, de pleitos, de espada, ni con ejército, pero es a través de la adoración. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es a través, solamente a través de la adoración. Y la Biblia dice que estas personas, cuando fue tocado prolongadamente el cuerno de carnero y que se oyó el sonido de la bocina, todo el pueblo gritó a gran voz, y el muro de la ciudad cayó, y entonces subió el pueblo, cada uno derechito en donde se encontraba. ¿Cuántos le dan un aplauso de adoración a nuestro Dios? El asunto es que aquí, en donde tienen su bosquejo, les digo, las victorias pasadas. ¿Qué me ayuda a ser un adorador? Las victorias pasadas te hacen ser un adorador. Nos dice Hebreos capítulo 11, verso 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El día de ayer este versículo me tuvo de cabeza horas. Yo dije, Dios, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué das el detalle de que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón? ¿Por qué das ese detalle, Dios? ¿Por qué tenía que adorar? ¿Sabes por qué? Porque él era un viejito. Para empezar, Dios nos quiere mostrar que cuando Dios ha forjado adoradores, porque este tipo sí que fue un tipo sufrido desde su nacimiento, ¿cierto o no cierto? Desde que estaba en el vientre de su madre, nació después, no tenía primogenitura, se la tuvo que robar, huyó, le tuvo miedo al hermano, lo quería matar, sufrió con el suegro, se lo tranzaron, etcétera, etcétera. Era un hombre bien sufrido, ¿no es cierto? Porque Dios se prepara a los adoradores y los bendice porque son adoradores en espíritu y en verdad.
Y yo, después de estar estudiando y estudiando y estudiando, me pude dar cuenta que este mismo bastón, la Biblia nos lo menciona en el capítulo 32 cuando él es joven. Y la Biblia nos dice que él estaba entre dos ciudades y estaba observando todo lo que había conquistado y cómo Dios lo había bendecido, y estaba levantando su bastón, reconociendo que hasta ese día Dios había sido bueno. Entonces, cuando él es viejito, él pone su mano sobre su bastón diciendo: este bastón es tipo, seña, recuerdo de que Dios siempre me ha bendecido, de que Él siempre ha estado conmigo, de que si Él lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro, de que si Dios me bendijo grandemente, entonces ahora en el presente me bendecirá. Y los bendice a sus nietos. Y hay más, está revelado ahí en Génesis. ¿Sabes de qué manera los bendijo? Les dijo lo siguiente. No hay tiempo de ir a tantos versículos bíblicos, o nos iríamos a 2-3 horas de mensaje, y ni yo quiero ni ustedes quieren. En eso estamos de acuerdo. Y la Biblia nos dice que los bendice y les dice, imagínate, antes de que pasaran 400 años de esclavitud, les dice: Dios les va a dar la tierra de Canaán. Los bendigo a ustedes, ustedes van a poseer esa tierra también, y también les pido que se lleven mi cuerpo, que no lo dejen aquí, sino que lo lleven a esa tierra prometida. Mira qué viejito tan sabio y tan profético, porque solo aquellos que tienen un corazón de adoradores pueden saber que si Dios lo hizo en el pasado, Él también lo hará en el futuro. Que si Dios te ha bendecido alguna vez, Él volverá a bendecirte hoy en el presente, y también lo hará en el futuro. ¿Cuántos creen y reciben esta palabra? Amén. Entonces, la pregunta surge. Esa es la pregunta de mucha gente. ¿Y por qué es que el Padre necesita adoración? ¿Por qué? La gente en el mundo entero se pregunta: bueno, ¿y por qué Dios es tan egoísta? ¿Por qué es que tiene que recibir adoración? Esa gente se hace esas preguntas en el mundo porque no entiende. Se ha hecho toda una creación para que todos le alaben. Qué vanidoso. Yo le dije: Dios, ¿cuál es la respuesta a esto? Y Dios siempre responde de una manera muy sencilla y muy práctica. ¿Se acuerdan que leímos que el Padre, ¿quién es el que busca adoradores? El Padre. No el Espíritu Santo, no Jesucristo. El Padre busca adoradores. Y yo me puse a pensar en esto: ¿cómo es el corazón de un padre? Mira, cuando mi hija llega a hablarme por teléfono, cuando nos hablamos por teléfono, ella tiene una palabra, no sé de dónde se la sacó, pero me dice llamando: papucho. Y ella no lo sabe, creo que nunca he escuchado esto, pero yo me derrito por dentro. Casi es de: pídeme hasta la mitad del reino y te daré todo lo que quieras. No se lo digo porque lo pide, pero uno se derrite con esas cosas. Y Dios me decía: yo soy padre, y cuando ustedes me llaman padre, por eso el Padre es el que busca a los adoradores, porque el Padre necesita escuchar eso. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él se siente amado, de la misma manera que un padre ama a sus hijos también. Les voy a poner el ejemplo, y lo he visto aquí en la congregación. Vienen los maestros de niños, según tienen un canto especial el día del niño o de la madre o del padre, y los ponen aquí, ¿cierto o no es cierto? Honestamente, no se ofendan, por favor, me prometen que no se van a ofender. Normalmente están bien chafas las cosas que hacen. Ni se saben bien la canción, ni los niños se articulan y ni bailan. Pero ustedes, foto, video, parece un artista de Hollywood, el niño, tu niñito o tu niñita. Para que ni está así. Algunos que están así, o volteando a ver al maestro. Y tú, ¿viste? Movió la cabecita. Y tomando fotos. Porque ese es el corazón de un padre. Muchos de nosotros hemos hasta guardado cosas que los hijos
Nos han escrito, yo tengo una serie de cosas que mi hija de niña dibujaba, cualquiera diría qué porquería. ¿Esto quién lo hizo? Pues un niño. Pero para nosotros es una joya, ¿cierto o no cierto? Y mira lo que dice la Biblia, dice los regalos, se los puse. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, papito, Abba Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta cuál es la relación de la adoración y por qué el Padre? Hay un espíritu de orfandad en la iglesia de Cristo y en el mundo entero. Ustedes saben que al igual que yo, 50% de las personas hemos crecido sin un padre en el mundo entero. Y el diablo ha querido quebrantar esa imagen para hacernos creer que Dios es un Dios vanidoso y que por qué necesita una creación que le adore, porque hay un espíritu de enojo y de orfandad. Pero es lo mismo que ser un padre. Cualquier padre quisiera tener una buena relación de parte de sus hijos. Ahora, te lo voy a poner del otro lado. Algún padre, no levante su mano porque yo conozco a todos sus hijos, entonces no levante la mano. Pero algún padre se ha sentido mal cuando se da cuenta que sus hijos solo lo buscan por lo que les puedas dar, por el dinero, por provecho. ¿Alguien se ha sentido así? No levante la mano, acuérdense, ya la levantaron varias, pero no. Que no la levanten. Y Dios me decía, así también me siento yo. Es la misma cosa cuando solamente nos acercamos por lo que Él ha hecho y no hemos aprendido a ser adoradores con un espíritu de fe por lo que Él es y por lo que Él puede hacer. Es por eso que la parábola del hijo pródigo no es solamente para aquellos que se van a convertir a Cristo, es para los creyentes en la iglesia. Llega el hijo y le dice al padre, dame la herencia que me pertenece. ¿Y sabes qué hace el padre? Se la da. ¿Cuántas veces hemos ido con el padre, le pedimos algo y Él no lo da? Él no lo da porque Él es bueno, porque es padre. Y los buenos padres eso es lo que hacen, dan, se la viven dando, no la vivimos dando. Y uno dice, pues ya cuando crezcan y tengan su carrera, no, vienen con alguien más, o sea, el cónyuge. Entonces ya no tienes un hijo, tienes dos. Y luego vienen con otra cosa que se llama nietos. Nunca acabas, nunca. Pero esos momentos que solamente te buscan son aquellos que pueden herir el corazón de un padre. Todos los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos, pasamos por esto, ¿no? Que dices, estuvo a punto de destruir mi ministerio lo que hizo esto. Estuvo a punto de destruir mi vida, mis finanzas. Así nos sentimos, ¿verdad? Colapsados. Cuando ya pasamos por eso nos reímos. Pero Dios dice, yo no te he dado un espíritu de orfandad, de esclavitud, te he dado un espíritu de hijo por el cual puedes clamar, Abba Padre, y acercarte a mí en fe siempre, por lo que yo soy y por lo que puedo hacer. Y que si no lo hago, cuando no lo hago, ni en el tiempo en que tú quieres que yo lo hago, ni en la forma en que yo lo hago, que puedas acercarte a mí por lo que yo soy. Porque si no sanara, de todas maneras yo no dejo de ser sanador. Porque aunque no prosperara, no dejo de ser yo proveedor. Pero es que no estás entendiendo que en la tormenta, en la dificultad, es que yo me forjo a los adoradores. Porque los que alaban es fácil encontrarlos. Están por todos lados cuando han recibido algo, porque cuando no, brillan por su ausencia. Pero los que son adoradores no son cualquier cosa, son algo muy valioso. Termino con este versículo que está ahí hasta abajo en su bosquejo, que dice Salmos 32, 6 y 7. Por esto adorará, si quiere pasar grupo de alabanza, dice orará, pero queda ahí la palabra adoración. Por esto adorará a ti
todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Sabes que el agua no te va a llegar hasta el cuello. Por eso es que el salmista comienza diciendo: ¿quién es Dios? Te adoro porque tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Necesitas liberación? No andes buscando al exorcista. Ponte a adorar a Dios, y los cánticos de adoración te van a liberar. ¿Necesitas un cambio en tu mente, en tu alma? No estés buscando un psicólogo. Métete profundo en la adoración y verán los cánticos de adoración donde dirás: ya no me siento desconectado con Dios. Si alguna vez te has sentido desconectado con Dios, conéctate a través de la adoración, y sé muy sencillo. Por eso este hijo pródigo, después de que se gastó todo lo que tenía, ensayó su mensaje y dijo: voy a llegar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, bla 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 bla. Pero la Biblia dice que el padre lo veía todos los días, y que cuando este hombre corrió para verlo y estaba ensayando su discurso, ni siquiera lo terminó, porque la primera frase es suficiente: Padre, Padre. Y entonces el padre lo abrazó, lo besó y le dijo: agarra todo lo que quieras otra vez de mi reino, porque estoy celebrando que estabas muerto, pero ahora has revivido, has resucitado. Una sola palabra es suficiente: que tú vayas con Dios y le digas: Padre, yo reconozco que necesito de ti, que tú eres mi refugio, que tú eres mi sanador, que tú eres mi proveedor, que tú eres todo lo que yo necesito. Él es el gran yo soy, y tú y yo necesitamos decirle: tú eres. Ponte de pie y vamos a practicarlo en esta misma momento. Levanta tus manos y adórale. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir el fuego. comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis Cuando manos. levanto mis manos. Vamos, levanta tus manos y adórale. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, Aunque no tenga fuerzas. levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, Cuando
cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir el fuego. comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Y lo otra vez. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, El Señor levanto mis manos a ti en adoración, oh Rey. levanto mis Yo manos. te adoro a ti, oh Rey. Adórale en un cántico nuevo. Levanto mis manos para adorarte. Oh, levanto mis manos para bendecirte. Porque solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de exaltación, oh Rey. Tú eres santo. Tú eres 3 veces santo. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres príncipe de paz. Yo te adoro. Oh, no hay nadie como tu Señor. Solo tú eres digno, 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 digno de exaltación, eres digno de adoración, eres digno de exaltación. Todo esto es posible. Esto es posible. Aleluya, Cuando aleluya. levanto mis manos. Aleluya. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso de adoración a nuestro Dios? Porque Él es digno. Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Experimenta a Jesús, es el camino.